Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Bueno, saludos a todos los que están aquí en YouTube y en Zoom. Hoy quiero compartir un tema acerca de la estrategia de Satanás, la estrategia del enemigo. Cómo el enemigo nos enreda, cómo el enemigo hace daño en nuestras vidas y nosotros tenemos que aprender a enfrentar la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Y quiero empezar leyendo Primera de Pedro 5, versículos 6 y 8 al 8. Dice la Escritura, 1 Pedro 5, 6 al 8. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo, echando toda su ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y estén alertas, velad, dice acá, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Creo que como nunca antes nosotros estamos enfrentando un problema de ansiedad, un problema de temor, de estrés generalizado en la vida de las personas, en el mundo entero, pero los creyentes son los que están siendo muy afectados fuertemente por estos problemas porque tienen un adversario que es el diablo, que quiere literalmente devorarnos, quiere hacernos daño, y quiere dañar nuestra salud mental, quiere dañar nuestros corazones, quiere neutralizarnos en la obra de Dios, quiere que no prediquemos el evangelio, que no discipulemos, que no estemos concentrados en las cosas de Dios, sino que nos concentremos en el trabajo, que nos concentremos en las dificultades familiares del día a día. Y bueno, hay tanta distracción en este momento porque hay muchas cosas que nos están preocupando. Y la preocupación es algo que el enemigo usa para hacernos daño en nuestra vida espiritual y tenemos que aprender a enfrentarla. Hoy voy a hablar de un factor, no voy a hablar de muchos, sino un solo factor que es fundamental en la victoria que nosotros debemos tener a nivel de nuestras mentes, de nuestros corazones, para enfrentar la estrategia del enemigo de atacarnos y devorarnos con ansiedad. La palabra dice aquí que muchas personas pueden estar ansiosas, tratando de salir adelante, dice acá, esperando que Dios les responda, que Dios los exalte, que Dios les dé el trabajo, que Dios les dé la respuesta anhelada. Y dice allí que nosotros debemos estar humildes, humillados bajo la poderosa mano de Dios, esperando en el tiempo de Dios, porque Él tiene un tiempo para cada cosa y nosotros generalmente nos aceleramos, nosotros generalmente estamos peleando con Dios. Dios, ¿por qué no me has dado esta respuesta? ¿Por qué no ha sucedido esto? ¿O por qué sucedió lo contrario a lo que yo estoy pidiendo? Que es un problema enorme en nuestras vidas espirituales. Y aquí dice, humíllate, sé humilde y confía, espera en el Señor. Confía porque Él te exaltará, ¿cuándo? Cuando sea tiempo. Hay un tiempo de maduración, hay un tiempo de crecimiento, hay un tiempo donde Dios organiza circunstancias para nuestra exaltación. Y nosotros tendemos a desesperarnos, a ponernos ansiosos, a agitarnos. Cuando ese tiempo no llega, algunas personas son engañadas por el diablo, salen corriendo a buscar su propia respuesta en lugar de confiar en que Dios va a darle la respuesta. Otras personas caen en la trampa del activismo, del trabajo, de haga y haga y haga y haga y busque y sobre todo plata, que es una de las cosas que más estrés y ansiedad causan en las personas, y pierden el reino, pierden el propósito de Dios. Y creo que este es un engaño del enemigo para nuestras vidas, porque perdemos el tiempo y perdemos el propósito que el Señor tiene. Dios tiene un tiempo para cada cosa y hay un momento en el cual Él va a desatar lo que Él tiene para nuestra vida. Si nosotros permanecemos madurando, creciendo, siendo obedientes, haciendo lo correcto, lo que Él nos mandó a hacer, ¿verdad? Según su palabra, nosotros vamos a entrar en el tiempo de Dios y vamos a tener la victoria. Y aquí el apóstol Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque el orgullo, el ego, siempre trata de salir adelante sin Dios, de forma independiente de Dios, y no logramos
tomar el propósito del Señor simplemente porque estamos actuando en nuestra fuerza egocentrada. Así que el Señor dice, hay un tiempo y ese tiempo va a venir y tenemos que, mientras tanto, hacer lo correcto, movernos en fe, predicar su palabra, hacer lo que debemos hacer, porque si nosotros nos quedamos estancados, si nos desviamos buscando aquellas cosas que nos ponen ansiosos, que nos traen afán en nuestra vida, pues vamos a perder lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que dice, echando toda su ansiedad, toda la ansiedad que están experimentando sobre Cristo, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, el Señor tiene cuidado. Es decir, Dios no está despreocupado ni desentendido de nuestras vidas, Él tiene cuidado de nuestras vidas. Dígale ahí al que está a su lado, Dios tiene cuidado de ti. Así que deja la ansiedad a un lado, que no te consuma la ansiedad, que no te consuma el estrés, que no te consuma, porque el diablo devora, y la manera de devorar del diablo no es solamente almorzándoselo, sino a través de pensamientos ansiosos, de una inquietud en el corazón, de rebelión, porque a veces nos rebelamos contra Dios, Dios nos manda cosas, y como nosotros estamos en lo nuestro, tratando de obtener nuestra promoción, nuestra respuesta, pues hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer. Hacemos lo contrario a su palabra. Y de su palabra dice, busca primero el reino, su justicia, y lo demás te será añadido. Así que es necesario que nosotros tengamos cuidado porque el diablo devora, y la manera de devorar de Satanás es a través de una mente ansiosa, una mente desenfocada de los propósitos de Dios, una mente que está preocupada y está actuando fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Así que dice, sean sobrios, que es lo contrario a borracho, ¿verdad? Los borrachos no son conscientes de lo que están haciendo y muchos creyentes no son conscientes de sí mismos. Actúan en inconsciencia. A veces nosotros estamos tan afanados y ansiosos en cosas que empezamos a tratar mal las personas. No somos conscientes de nuestras palabras o de nuestras actitudes. Nos aislamos, por ejemplo, una actitud o una acción que generalmente ejecutan los creyentes es que en lugar de conectarse con el cuerpo, servir en el cuerpo, ayudar en la iglesia, hacer la obra de Dios, simplemente se aíslan y se dedican o a preocuparse o a estresarse o a hacer cosas que Dios no les mandó a hacer. Y entonces no somos conscientes de que nuestras acciones nos están alejando de Dios en lugar de acercarnos al Señor. Entonces dice, sean sobrios, no sean como los borrachitos. Ustedes han visto que los borrachos no son sobrios, los borrachos están tan llenos de trago, de licor, que ellos pierden conciencia de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones. Y muchos preguntan, uy, ¿qué pasó? Sufren de lagunas, esas lagunas mentales que vienen después de la resaca, ¿sí se acuerdan, no? De esas resacas. Entonces, que ya no te acordaste de lo que hiciste en el pasado. Y cuando las personas actúan de esa forma, van a fracasar. ¿Por qué? Porque están actuando de forma inconsciente. En segundo lugar dice, velad. Velad no es el velón que está mirando el otro comer. Velad es estén alertas. Alertas, tiene que estar con los 5 sentidos. En realidad es lo contrario, ¿verdad? Estar ebrio, tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, es como un león que ruge. Y ustedes saben para qué ruge el león, ¿verdad? ¿Para qué? Para asustar, el temor, infunde temor. Por eso el rugido del león infunde tanto miedo, tanto respeto, porque además tienen, yo no sé cómo hacen, pero proyectan su rugido de una manera impresionante, además de los colmillitos y garritas. Pero en realidad el rugido es lo que caracteriza al león, el rugido. Y dice aquí que él es como un león rugiente que asusta, ¿verdad? Con ese vozarrón que tiene, y nos asusta cuando viene la prueba económica, nos asusta con la enfermedad, nos asusta, ¿verdad? Con la persona que dejó de hablarnos y uno empieza a pensar, ay, ¿por qué no me hablará? ¿Será que está enojado conmigo? Y el diablo mete en tu mente una serie de pensamientos que van a distorsionar tu manera de actuar y te van a llevar a sufrir innecesariamente, a estar triste innecesariamente por cosas que finalmente el Señor se va a encargar. Si nosotros podemos humillarnos, creerle a Él y caminar en sus propósitos. Entonces, no nos dejemos desviar por el rugido del león. Ese sería un buen tema para el título de esta predicación, el rugido que distrae. Ese rugido es potente, pero no puede destruir.
porque Satanás fue vencido por Jesús en la cruz. El diablo puede rugir, pero no puede destruir. Si nosotros caminamos en el propósito y la voluntad de Dios, el diablo no puede tocar nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? Que el diablo ruge con una prueba, con un problema, una adversidad, y nosotros corremos despavoridos a hacer lo que Dios no nos mandó, a salirnos del propósito, y entonces el enemigo nos puede devorar. Ahí sí nos puede atacar. A veces pecamos, pero otras veces simplemente nos desconectamos de Dios. Dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, dejamos de predicar su palabra, dejamos de enfocar el reino de Dios y su justicia como si viviéramos para este mundo. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Que este mundo es temporal, usted es extranjero y peregrino en la tierra. Extranjero significa que usted no es de esta nación. Usted puede decir, ay, yo soy colombiano, pero el Señor dice que usted es ciudadano del reino de los cielos. O sea que nuestro reino, nuestra nación es celestial, dice el apóstol Pablo. Así que si esa nación es celestial y yo voy camino a ella, no puedo dejarme desviar por tanta cosa, ¿verdad?, que viene a nuestras mentes como miedo por el rugido del león. Así que necesito enfocarme en los propósitos del Señor y no dejarme desviar por el miedo, el temor del rugido. Y dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él es un adversario. Él se opone ¿a quién? ¿A usted o a los planes de Dios? A los planes de Dios. Él le encanta cuando usted se desvía de los propósitos de Dios. Le fascina. Ahí lo apoya, lo aplaude, le da plata, le da dinero, le da oportunidades. ¿Por qué? Porque el que camina fuera de la voluntad de Dios, primero, la Biblia dice que el que no hace la voluntad de Dios no entra al reino de los cielos. Así se llame cristiano, así cante todos los días y ore y ayuna. Si no hace la voluntad de Dios, no entras. Así que cuando Él te saca de la voluntad y del propósito de Dios, que conocemos en la Escritura, Él va a estar feliz. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo su misión, que es oponerse a los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? El plan de Dios se llama el plan de redención, de liberación. Dios vino a redimirnos, a redimir a las personas, a liberarlas del pecado, por medio de la predicación del mensaje del Evangelio del Reino. Él vino a liberarlas para que ellos puedan nacer de nuevo y entrar a su reino y someterse al señorío de Cristo. Entonces, cada vez que nos saca de ese propósito, Él te va a aplaudir. Te va a dar más trabajo, te va a dar más oportunidades, relaciones, etcétera, si tú estás desenfocada del reino de Dios. El reino es lo más importante porque hacia allá vamos. Somos extranjeros porque no somos de esta nación y somos peregrinos. ¿Quiénes son los peregrinos? Los que iban camino de otro lugar. O sea que usted está aquí peregrinando sobre la tierra por 20, 30, 40, seguramente máximo tal vez en promedio serían 80 años de vida. Entonces la gente está peregrinando, yo estoy peregrinando, a mí me quedan poquitos años para peregrinar. Ahora si Jesús viene antes, pues me quedan menos. Entonces hay personas que tienen todavía 40 años más para peregrinar sobre la tierra, pero no puedes vivir como si fueras a quedarte en esta tierra, porque si vives de esa forma, no entrarás en el reino. Tienes que vivir como un peregrino. ¿Cómo viven los peregrinos? ¿Cómo son las personas que van de viaje a otro sitio? ¿Están llenos y cargados de maletas? No. No, ¿por qué? Porque pues no se van a quedar ahí, así que ellos no andan pensando en comprar cosas, en armarse de bagaje, ¿verdad? Algo que le pese, sino que tratan de ir lo más liviano y ligero que puedan. Nosotros debemos caminar de una manera muy liviana y ligera, con maleticas, con mochila, porque somos peregrinos en esta tierra y no vamos a hacer nuestra morada aquí en la tierra. Aquí no va a ser la morada eterna. Nosotros tenemos una morada eterna en el cielo. Y Jesús, aunque viene a establecer el reino en la tierra, eso va a ser por un tiempo, no va a ser para siempre. Así que mejor que nosotros nos enfoquemos. Así que la estrategia del diablo tiene que ver con nuestras mentes. Tiene que ver con la manera como enfoca nuestro pensamiento. El rugido del león mete pensamientos en nuestra vida de destrucción, de muerte. Mete pensamientos de temor, de ansiedad. Y la Escritura dice en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Mira lo que dice la Escritura en Efesios 6, 11 y 12. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando y dice, vístanse de la armadura de Dios
y estén firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes son los lugares donde Satanás habita. Y en esas regiones celestes están las potestades que gobiernan sobre la tierra. No es un gobierno satánico porque la tierra todavía está en oscuridad. Está todavía bajo el gobierno del maligno. Hasta que Jesús no establezca su reino, el diablo va a tener injerencia y va a estar gobernando y guiando el destino de las naciones. Por eso es que nosotros tenemos los líderes políticos, sociales, de todo, que están yendo en contra de los designios de Dios, de la palabra de Dios, porque ellos están siendo gobernados por Satanás y se oponen al propósito de Dios, que tiene que ver con los mandamientos de su palabra. Y aquí el enemigo dice que nosotros debemos vestir la armadura para no ser atacados en nuestra mente, para no ser engañados y no ser sacados de los propósitos de Dios, porque el enemigo está viniendo contra nuestras vidas y nos está distrayendo del propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito último de nuestra fe? ¿Cuál es? Llegar al cielo, la salvación. Entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios, en la salvación eterna, en la vida eterna. Ese es el propósito final de esto. No hay otro propósito. Si usted tiene otro propósito, probablemente no va a entrar en el reino, porque el propósito de Dios es ese, que usted entre al reino. Para eso envió a Jesús a morir en la cruz, usted creyó en él y se entregó al señorío de Cristo. Entonces, él va a buscar por todos los medios atacar, poner en su mente, poner pruebas, poner personas que te van a decir, ay, haz esto otro mejor, deja esa fe, no hagas esto, ¿cómo es eso de congregarte? Ay, que evangelizar, que discipular. No, eso es para otros. Usted dedíquese a hacer plata o dedíquese a hacer sus cosas en la vida, su trabajo, sea excelente, sigue estudiando, etcétera, etcétera. Y no digo que no haya que estudiar, pero el propósito es el reino. Y no podemos perder el propósito porque el diablo quiere desenfocarnos del propósito. Porque si lo logra, pues nos echamos a perder. Y la gente que iba a conocer a Jesús a través de nuestra vida también va a dejar de conocerle. Entonces el diablo gana por lado y lado. ¿Por qué? Porque usted no entra al reino y la gente a quien usted debía predicarle, disipularla, tampoco entra al reino de los cielos. Y el propósito del enemigo, recuerden, es un adversario. La palabra Satanás significa adversario. Entonces él va a estar siempre oponiéndose al reino de Dios. Siempre se está oponiendo a Dios y a su palabra y al enfoque que Dios tiene para tu vida. Ese es todo lo que el enemigo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Pensamientos, estrés, ansiedad, problemas económicos, problemas familiares, problemas con el otro, codicia, tentaciones, nuevos proyectos, y hágale con nuevos trabajos y entonces ahora ya estás tan ocupado que el reino va quedando de lado. Jesús en la parábola del sembrador dijo que había un tipo de creyentes que recibía la palabra, creía en ella y dice que la matica nacía y crecía, pero que en algún punto se ahogaba. ¿Por qué? Porque estaba sembrada entre espinos y los espinos tenían que ver, uno, con el afán por las riquezas, enriquecerse. Y hay que ver cómo los creyentes les encanta, ¿verdad? Uno dice, vamos a orar, y dice, no, hábleme de plata. Y lo que le hable de plata, eso sí le gusta, ¿sí? Porque las personas están enfocadas, sus mentes están enfocadas en eso, no están enfocadas en el reino. Hábleme de cualquier otra cosa, pero no me hable de buscar al Señor o buscar su reino. Entonces, el enemigo va a estar siempre atacándote para desviarte. Entonces, afán por las riquezas. Y en la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, hay otro enfoque. Dice que hay gente que está enredada en los placeres de este mundo. Y placeres tiene que ver con lo sexual, pero también tiene que ver con el placer de estar simplemente descansando, de estar haciendo cosas lúdicas, viendo el celular, etcétera, que te puede llevar horas en tu vida y desviarte del proyecto de vida del Señor, del propósito de Dios. Entonces tú puedes pasar horas y horas viendo cosas en el celular,
perdiendo la vida, perdiendo el tiempo. Podrías leer la palabra, podías orar, podías llamar a alguien, podías visitar a otra persona, podrías compartir de Jesús, podrías reunir a tu familia en el tiempo diario con Dios, podrías hacer tantas cosas productivas que realmente van para el reino, pero nosotros elegimos vivir vidas vacías, porque eso es vanidad, ¿verdad? Todo lo que miras en el celular y lo que te hace reír tanto, finalmente no te va a servir para nada cuando llegues ante la presencia de Dios. Entonces uno tiene que empezar a evaluar cómo estoy pasando el día, cómo estoy pasando mi tiempo, en qué me estoy enfocando. Porque el enemigo va a meter todo eso para distraerte del propósito eterno, de tu salvación eterna y de ser el instrumento de Dios para que más personas lleguen a Jesús. Entonces, ahí está la escritura diciendo cómo el enemigo está atacando para desviarnos. Y la manera es la mente. Ahora, voy a hablar de algo que es importante, porque una de las cosas que el enemigo mete en la mente, y no voy a alcanzar a compartir todo, pero voy a compartir esta por lo menos, es que el enemigo está muy interesado en que tú no creas en el amor de Dios. Tú no confíes en el amor del Señor. Es una de las distracciones más grandes. Y cuando tú no crees en que Dios te ama y tiene un plan para tu vida, que Él te va a mostrar ese proyecto, pues tú sales corriendo a buscar amor, a buscar un plan, a buscar un proyecto de vida, en lugar de consultar con el Señor y hacer lo que Dios dice en su palabra. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, y voy a leer algunos versículos, no todos, voy a leer el 14 y luego voy a pasar al 16 hasta el 21, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, que sean fortalecidos con poder en su hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es el ancho, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo entendía que algo vital en nuestras vidas es mantenernos seguros en el amor de Dios. Porque el enemigo logra meternos temor y desviarnos del propósito de Dios, de su reino, a través de la inseguridad, y cuando no creemos o no entendemos que somos amados y que nuestro Padre en realidad quiere cuidar de nosotros y cuida de nosotros. Cuando estamos en problemas de enfermedad o económicos o circunstancias difíciles en el trabajo, muchas veces nosotros dudamos del amor de Dios. Y Pablo dice: estoy orando para que ustedes sean arraigados, cimentados y tengan revelación del Espíritu de cuánto los ama Dios. Cuánto realmente nos ama el Señor. Ese amor no está dado en salud, no está demostrado en dinero, no está demostrado en circunstancias perfectas. Ese amor está demostrado en primer lugar en Cristo Jesús. La manera como Dios demostró el amor para la humanidad no tiene que ver con lo que hoy en día la gente está buscando. Si ustedes creen y buscan y dicen: ¿cómo sabe que Dios te ama? La mayoría de gente podrá responder: porque me concedió casarme con fulano de tal. Después de que se casa va a decir: ese no era el amor de Dios. O porque me dio el trabajo que yo soñaba. Entonces, el trabajo soñado se le puede volver la esclavitud soñada. Y se le vuelve un problema. Esas cosas, como la salud, por ejemplo, que van y vienen, y déjeme decirle que tarde o temprano todos nos vamos a morir. No importa lo que hagas, tarde o temprano vamos a morir. Porque, como dice el filósofo, nadie es eterno en el mundo. Entonces, eso es filosofía popular, pero es filosofía y la gente cree y canta eso, ¿no? Entonces, eso es real, nadie hay eterno en el mundo. Usted tiene un tiempo limitado, ¿para qué?
para cumplir el propósito de Dios. Usted no tiene un tiempo limitado para decir voy a trabajar, no sé qué, porque la mayoría de gente está pensando en la jubilación y que ya me voy a jubilar y todos ilusos todavía creen que con pensiones los va a jubilar, etcétera. Bueno, pero lo que Dios iba a hacer es que los que cumplan su propósito, prediquen su evangelio, disipulen, se metan a vivir una vida santa y limpia, honrando al Señor, Dios les va a dar una recompensa eterna en el reino. Por eso el enemigo ataca tanto este asunto. Si tú no crees que eres amado de Dios, pues vas a estar siempre buscando ¿qué? La plata perdida, la salud perdida, los negocios perdidos, lo que sea que te está haciendo falta. Y el Señor dice, su Padre, Mateo capítulo 6, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Confíen. Ustedes valen mucho más que las aves del cielo, que las flores del campo, y Dios va a proveer lo que necesiten mientras ustedes se mantengan enfocados en mi reino. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás les será añadido. Así que Pablo dice, oro para que los creyentes estén arraigados en el amor de Dios, sabiendo que Dios va a responder y nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a sostener en todas las cosas. Y esto es un proceso de aprendizaje difícil, no es fácil, pero el Señor nos ayuda a confiar en su amor. Su amor está por nosotros, porque el amor de Dios, dice aquí, excede todo conocimiento, y el amor de Dios es, cuando yo estoy consciente del amor de Dios, dice que nosotros seremos llenos de toda la plenitud de Dios. A mí siempre me ha impactado esta frase, porque dice, cuando yo estoy seguro y tengo revelación de su amor por mí, por medio de Cristo, la plenitud de Dios empieza a fluir en mi vida. Estar lleno de Dios, lleno del Espíritu, estar pleno en el Señor y que eso desborde para tocar la vida de otras personas. Eso es lo que Dios quiere. Cuando yo estoy conectado con el Señor, y ahí viene el tiempo diario con Dios, hacer el emoao, orar, buscar, congregarse, esa llenura, esa conciencia que me da de estar conectado con Dios, de su amor, esa conciencia hace que yo me pueda mover en una dimensión diferente. Porque si no, me voy a mover en la dimensión de temor donde se mueve todo el mundo. Digamos, esa es la franja, no la franja de Gaza que está de moda en estos días, sino la franja del dial, donde la mayoría de gente, si usted le pregunta a las personas en el parque, cualquier lado, pregúntele cómo está la situación, la gente va a responder con temor, con ansiedad, diciendo esto está difícil, complicado, y es una realidad, pero cuando uno está lleno del amor de Dios, uno mueve su dial, lo saca del AM y lo lleva tal vez al FM, un poquito más alto, y en el FM Dios dice, te amo, haz mi voluntad y yo voy a cuidar de ti. Sigue mis caminos y yo voy a proveer para ti. Te voy a dar las oportunidades, te voy a dar las personas, voy a abrir espacios y no vamos a tener que estar buscando como los de la parábola del sembrador, que se desviaron tras el dinero, se desviaron tras el placer y otros se desviaron tras de las actividades sociales. Dice que los ahogaron y no dieron fruto para Dios porque fueron desviados porque tenían mucha actividad social. Y está ahí en Mateo capítulo 13, lo pueden buscar. Porque el Señor quiere que nosotros mantengamos enfocados en su reino. Su reino trae recompensa, su reino trae plenitud, es el amor de Dios que está con nosotros. Ahora, si hay algo difícil para el ser humano es no ser amado. Las personas que se sienten rechazadas, que no son amadas por sus familiares, por su papá, mamá, o que tal vez perdieron una persona que los quería mucho, pueden vivir un infierno realmente porque viven como huérfanos. Y cuando uno es huérfano espiritual, pues cada vez que hay un problema, usted dice, Dios me abandonó. Se olvidó de mí, no pensó en mí. Dios bendice a todo el mundo menos a mí. Me dejó solo. Eso es una experiencia dura. A nivel espiritual, Jesús tuvo esa experiencia. En la cruz del Calvario el Señor dijo una palabra, una frase. Dios mío, ¿por qué
me has abandonado. ¿Por qué Jesús experimentó el abandono divino? Para que tú y yo no experimentemos ese abandono. Recuerde que Él siempre lleva sobre sí lo malo. El pecado nuestro, Él lo cargó sobre sí y pagó en la cruz por Él. Pero Él también llevó esa sensación y ese sentimiento de abandono para que tú se lo entregues y mueras a eso y te apartes de esa mentira, porque Satanás pone esa mentira en la mente y eso es lo que la gente, cuando tiene eso en su corazón, lo hace literalmente abandonar las filas de la fe en Cristo. Lo hace abandonar el Evangelio, lo hace abandonar el servicio fiel al Señor, porque, ay, tanto que me esforcé, tanto que hice, y Dios no me ayudó. Ahora, puede ser que experimentes el abandono de gente, de personas, creyentes, pastores, líderes. Ellos te pueden abandonar. O los pastores pueden ser abandonados por los creyentes y los abandonan y los dejan a la deriva. Pero recuerda que hay uno que dio su vida por ti y experimentó el abandono por ti. Así que si te fuiste abandonado por tu mujer, por tu pastor o pastor, si fuiste abandonado por tu congregación, por la gente que decía, ay, soy tu hijo espiritual, estaré contigo hasta el último día, y al otro día ya no estaban, lo único que debemos saber es que Dios está por nosotros, está con nosotros y su amor no está en duda. Él dio a su Hijo Jesucristo y Jesús llevó sobre sí el abandono. Jesús llevó sobre sí la ansiedad y el temor de ser desamparado por su Padre. Y al llevarlo sobre sí, también nosotros podemos echar sobre Él nuestro afán y nuestra ansiedad, porque Dios nos ama y está con nosotros. Y dice aquí que cuando nosotros estamos en esa conciencia del amor de Dios y vivimos esa plenitud de esa conciencia, somos llenos de la plenitud de Dios. Es decir, Dios nos llena y desborda sobrenaturalmente nuestras vidas para tocar la vida de otros y para hacer cosas a nuestro favor. Ahí es donde el Señor dice que el enemigo debe ser reprendido y no podemos caer en la trampa de Satanás, porque el Señor tiene para nosotros vida y recompensa. El Señor siempre tiene para nosotros victoria en medio de las dificultades. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos llene. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vencer el ataque mental, y hemos enfocado un solo ataque mental, que es el enemigo poniendo temor y ansiedad y desviándonos del único propósito que vale la pena vivir, por el cual vale la pena vivir, que es entrar en su reino, hacer su voluntad. Y ese es el propósito que Él quiere que vivamos sobre esta tierra. El enemigo va a estar atacando nuestras mentes, haciéndonos dudar de su amor, por medio de personas que te fallan o que te abandonan y te traicionan, por medio de circunstancias económicas, por medio de enfermedades. Y nosotros necesitamos pararnos firmes en que Dios es nuestro amado Señor, que nos ama, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y demostró su amor, no por las circunstancias, sino por su sacrificio. Ese es el amor que debemos tener en nuestro corazón y no podemos olvidar, no podemos movernos de ahí, porque el enemigo nos engaña. Siempre que nos movemos, nos desespera, nos mete en desesperación y a veces estamos, como leíamos al principio, dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces nos hace saltar el tiempo de Dios, nos hace rebelarnos en vez de humillarnos, nos hace volvernos anárquicos y dejamos de honrarle a Él, de estar unidos al cuerpo, de estar conectados con su palabra, de estar sirviendo a Jesús, buscando a alguien para hablarle del Evangelio, discipularlo, y nos desviamos fuera de su propósito. Padre, en esta hora yo te doy gracias por mis hermanos, gracias porque nos enseñas la estrategia, Señor. Y hemos visto solo un punto de esa estrategia, la manera como crea ansiedad, la manera como manipula nuestras emociones para que estemos temerosos y ansiosos. Señor, pero gracias porque Jesús hizo un pacto eterno
Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Y viene el fin del mundo. Y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace su voluntad permanece para siempre. Gracias, Señor. Dígale gracias porque yo quiero permanecer para siempre y no quiero desviarme de tu reino, porque yo quiero entrar en él y quiero gobernar con Cristo. Quiero ser un instrumento cuando Jesús venga a la tierra. Quienes le hayan seguido fielmente sin dejarse distraer por el rugido del león, que infunde temor y ansiedad, esas personas van a gobernar con Cristo sobre la tierra. Yo me he imaginado, y yo espero que el Señor me dé una buena posición de autoridad, gobernar con Jesús, ejercer su autoridad divina, sus recursos a nuestra disposición, su ayuda y perfección con nosotros para liderar la humanidad que habrá quedado después de los juicios de Dios. Nosotros estamos destinados para reinar. Estamos destinados para estar en el trono, sentados con Cristo en lugares celestiales. Así que, Padre, gracias. Gracias por tu amor que me fue dado en Cristo. Y desde hoy no me dejo desenfocar. Dígale al Señor, Padre, no me dejo desenfocar. No me dejo distraer de tu reino. Tu reino es eterno y yo soy un extranjero y peregrino en esta tierra. Dejo de pensar en mí egocéntricamente, en mis cosas, en mi comodidad, en mi dinero, en tantas cosas que son egocentradas. Y empiezo a pensar en tu reino y en unirme al ejército de Dios, en unirme al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, porque vamos a ganar y vamos a discipular a miles de personas y vamos a enseñar y vamos a ministrar. Como familia del reino nos vamos a levantar para ganar a muchas personas, para que entren en ese reino eterno que has prometido a aquellos que te siguen fielmente. Así que lléname, Señor, del Espíritu Santo. Levante ahí sus manitos y diga al Espíritu de Dios, lléname de fe, lléname de gozo, dame espíritu de sabiduría y revelación. Quiero sentirme amado, quiero sentir y creer en ese amor. Hoy combato esos pensamientos mentirosos de desamparo, de temor, que me angustian, me llenan de ansiedad. Hoy rompo con la palabra de Dios, porque tu palabra es la verdad, no lo que siento, no lo que pienso, lo que tú dices es la única verdad que yo voy a creer, no lo que el diablo infunde como pensamientos, como dardos de fuego en mi mente para que yo me desvíe. En el nombre de Jesús me propongo entrar a ese reino y llevar conmigo todos los que pueda predicar y discipular, todos los más posibles que pueda llevar ese reino, porque voy a tener una recompensa eterna en tu reino. Y aun cuando el enemigo me bombardee en esta tierra con dificultades, con adversidad, no me dejo desviar, no le presto atención, me mantengo enfocado en tu reino y tu justicia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque hay un plan para nuestras vidas que es eterno y que no lo voy a perder. Y voy a llevar a mi familia, a mis amigos, a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te bendigo, te doy gracias. Agradézcale al Rey y dígale, gracias, Señor. Estoy contigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor. Amén. 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 Mis queridos, Dios es bueno y Dios tiene un plan para esta humanidad. Todos aquellos que se arrepientan de corazón y sigan a Jesús y se sometan a su señorío entrarán en el reino de Dios. No tengan temor de las circunstancias actuales. Muchos han estado convulsionados, preocupados por la situación de Israel. Oren por Israel, bendigan a Israel, nunca estén en contra de Israel. Es el pueblo escogido de Dios junto con la iglesia. Nosotros somos los dos pueblos escogidos por el Señor. Tenemos una relación de pacto con Dios y Dios va a honrar esos pactos. Así que lo que podemos hacer nosotros es orar y predicar el evangelio. No nos dejemos desenfocar, desviar del propósito de entrar al reino, porque el reino es todo. Cuando Jesús regrese,
Él va a establecer ese reino y entrarán a Él aquellos que lo aman, se arrepintieron de sus pecados y lo siguieron de todo corazón obedeciendo y predicando la palabra. Que Dios los bendiga y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48-796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.